un tema muy relevante para el proceso hipotecario, ya sea que estés empezando un proceso hipotecario o si eres asesor inmobiliario, también es de suma relevancia que conozcas algunos procesos que tal vez no están dentro de lo que es el tuyo, de llevar al cliente a la visita de la casa y todo este tema. Entonces es un tema en general, es relevante para todos y pues a mí me da muchísimo gusto compartirlo con ustedes. El tema del día de hoy es la línea del tiempo en un crédito hipotecario. Entonces vamos a desglosarlo tal cual cómo funciona y pues hace algunos días estaba sentado, o me gustaría comentarles, hace algunos días llegué al aeropuerto y estaba sentado en la sala de espera y se me hizo muy relevante ver todos los procesos que se llevan a cabo durante tu llegada al aeropuerto hasta que estés abordando el avión. ¿A qué me refiero? Es decir, todo tiene un proceso y estaba yo pensando y a lo mejor filosofando un poquito y pensaba que realmente todo en la vida es un proceso, todo tiene un proceso. Si tú quieres ir a comprar el súper, tiene un proceso. Si tú quieres, no sé, ir a inscribirte a alguna escuela, tienes que llevar un proceso. Y en el aeropuerto yo me daba cuenta que tú no te puedes brincar procesos aunque quieras, no importa quién seas. Tú tienes que llegar a cierta hora, dependiendo del destino, tienes que estar ciertas horas antes, tienes que pasar un filtro de seguridad, tienes que llegar a, si no hiciste check-in, tienes que llegar por tu pase de abordar, después documentar, etcétera, 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 para que al final tú te puedas subir al avión y partir a tu destino. Entonces, este tema se me hizo muy relevante porque el crédito hipotecario también tiene un proceso y ese es el proceso que nosotros dominamos como asesores profesionales. Nuevamente el día de hoy te lo voy a desglosar con muchísimo gusto. Yo soy Carlos Tomás del equipo de Finance Asesores Hipotecarios Profesionales. Tengo 5 años ya con el equipo y sigue siendo un gustazo estar aquí con ustedes nuevamente. Entonces les voy a presentar una pequeña línea del tiempo. Aquí se las dibujé y vamos a desglosarla, ¿ok? Vamos a entrar de lleno. Un proceso hipotecario tiene de 3 a 4 escalones, depende de cuál sea tu proceso hipotecario. Si es un crédito tradicional, tiene 3 escalones. Si es un crédito cofinanciado, tiene 4 escalones. Entonces, vamos a empezar con el primero, pero antes de entrar a esta línea del tiempo, yo le agregué 2 paréntesis aquí, o 2 escalones más. Esto es bien relevante también porque tu asesor hipotecario, como lo somos nosotros, nos involucramos en estos escalones que no están tal cual descritos en una línea del tiempo del crédito hipotecario per se. Es decir, si tú vas a una sucursal, posiblemente no existan estos 2 escalones de los que también vamos a hablar. Entonces vamos a empezar con el primero, que viene siendo el número 0, y este es conocer tu proyecto. Esto es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque en este escalón de conocer tu proyecto es donde tú nos platicas a nosotros en una llamada o en un mensaje cuál es tu proyecto, cuál es la idea que tienes, qué es lo que quieres hacer, cuál es tu meta. Y es ahí, en ese primer escalón, donde nosotros empezamos a formular y a darnos claridad de hacia dónde vamos a ir encaminados en tu proyecto. Esto es bien relevante porque los bancos tienen arriba de 80 esquemas diferentes. Entonces, entender desde el principio cuál es el proyecto que tú tienes es de suma importancia porque eso nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Este proceso o este primer escalón es rápido, es decir, todo comienza desde aquí. Desde una llamada o un mensaje, ahí podemos nosotros platicar contigo, tomamos notas, vamos depurando o vamos tomando notas de lo que es necesario conocer de tu proyecto para que nosotros podamos posteriormente avanzar, hacer una tabla comparativa, porque nosotros te vamos a presentar una tabla comparativa con 3 o 4 bancos que mejor se acoplen a tu esquema, a tu proyecto, perdón. Vamos nuevamente, los bancos tienen más de 80 esquemas.
nosotros vamos a depurar y vamos a filtrar todos esos esquemas y al final nada más te vamos a mandar un correo con una tabla comparativa con 3 o 4 opciones que mejor se acerquen o mejor se adapten al proyecto que tú tienes. ¿Ok? Entonces, este primer escalón que mencionábamos como el número 0 es de suma importancia para nosotros, por lo tanto, era relevante para mí meterlo dentro de la línea del tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces, habiendo dicho esto, vamos a brincar ahora sí al primer escalón oficial de la línea del tiempo en tu crédito hipotecario. El primer escalón vendría siendo la autorización bancaria. Cuando estamos hablando de un crédito hipotecario, evidentemente tenemos que solicitarle un crédito a una entidad financiera, que en este caso viene siendo el banco, y es ahí donde caemos en este primer escalón. En este primer escalón lo que va a pasar es, ya pasamos la etapa de conocer tu proyecto, ya entendimos, ya platicamos cuáles son los pros, los contras de estas 3, 4 opciones, ya depuramos de esas opciones y nos quedamos con un banco, 1 o 2 bancos que sean los que mejores condiciones ofrecen para tu proyecto. Entonces, ya con estas opción o 2 opciones es cuando entramos a integrar el expediente. Nosotros te mandamos una lista de requisitos, evidentemente de lo que nos solicita el banco para poder obtener una autorización bancaria. Los documentos varían y aquí es importante también mencionarlo, lo hemos platicado en otras cápsulas, de qué varía de tu forma de comprobar ingresos. Entonces, dependiendo de tu forma de comprobar ingresos, nosotros te vamos a solicitar papelería. Con esa papelería integramos el expediente nosotros como tus asesores, lo integramos tal cual lo quiere ver el banco. Posteriormente llenamos la solicitud bancaria. Nosotros también te ayudamos a llenarla para que tú no batalles con ese proceso. La llenamos y regresamos contigo nada más para confirmar que todos los datos estén correctos y para que nos ayudes a firmarla. Con esta primera etapa es como podemos empezar prácticamente, como es donde empieza el signo vital de tu crédito hipotecario. Es ahí donde parte todo. Te ayudamos con el llenado de la solicitud y es bien importante saber que los tiempos, también vamos a platicar en esta cápsula muy rapidito de lo que son los tiempos que lleva cada escalón. Como mencionamos en el pre o en la parte de conocer tu proyecto, con una llamada nos basta en cuestión de minutos, si acaso 1 hora, podemos conocer a detalle lo que es tu proyecto. En este segundo escalón integramos el expediente y una vez que esté completito y listo, lo enviamos nosotros al banco con los centros hipotecarios correspondientes y este proceso toma, en que nos den un resultado o una autorización oficial, toma de 5 a 7 días hábiles. Esto es lo que nos pide el banco. Bien importante, y aquí quiero hacer un paréntesis, cuando hablemos de los tiempos que toman los procesos, es siempre y cuando el expediente vaya completito y que los documentos se entreguen en tiempo y en forma. Si entregan papeles y faltan documentos, evidentemente este periodo de días que estamos mencionando o periodo de tiempo se va a ir alargando. Nada más para dejarlo bien claro y no tener que estar retomando ese tema. Cuando hablemos de tiempo es siempre y cuando esta condición. Entonces, para obtener tu autorización bancaria ya lista, ya con el respaldo del banco, el banco nos pide de 5 a 7 días hábiles. Nosotros, como tus asesores, estamos en constante contacto con los bancos. Diariamente estamos hablando con ellos, todo el día, todos los días, para agilizar ese proceso. En resumen, esos son los días que nos piden y una vez que nos entreguen las condiciones, esa autorización que nos van a entregar tiene una vigencia de 3 a 4 meses, depende del banco. 3 a 4 meses en que concluyas toda la línea del tiempo que vamos a ver. ¿Ok? Eso es bien importante. Y otro tema también relevante a mencionar es que las condiciones que se otorgan, la carta de autorización que te van a dar, esas condiciones las pone el banco. Nosotros te ayudamos a agilizar todo el proceso,
pero las condiciones las va a poner el banco dependiendo de sus políticas y de tu perfil como cliente. Este tema también ya lo hemos platicado, de que depende el perfil y qué es lo que ve el banco y todo esto, pero ellos son los que otorgan las condiciones para tu crédito. Vamos a brincar al segundo escalón de la línea del tiempo. Ya vimos autorización bancaria, y vamos al segundo. Una vez que tú ya tienes la autorización bancaria y estás de acuerdo con las condiciones que te otorgó el banco, podemos ahora sí integrarle al expediente que ya tenemos los documentos de la casa y del vendedor de la casa. Ya tú ya definiste tu casa, ya sabes cuál es la que quieres, cuál es la propiedad que vas a adquirir. Entonces ahí es donde entran ellos, porque el banco tiene que visitar la propiedad. En esta etapa le llamamos pues es el avalúo de la propiedad, tal cual. Integramos todo este expediente también, todos los documentos que nos solicita el banco. Ese expediente nosotros lo mandamos al banco para su revisión. Una vez que el banco lo revisa, se lo manda a una agencia de peritos, donde ellos vuelven a revisar la información. En estas dos puntos que estamos mencionando, si falta algún documento, regresan con nosotros y nosotros lo solicitamos. Y posteriormente, una vez que la agencia de peritos decide que el expediente está completo y está correcto, ahí van a hacer una llamada para agendar la visita a la propiedad, porque el perito tiene que entrar a la propiedad. En caso que estemos hablando de casa o departamento, el perito tiene que ir a la propiedad, tiene que haber una persona que le abra la casa para que él pueda tomar fotos, tomar medidas y tomar notas. Espero que vayamos bien. Si tienen alguna duda o voy muy rápido, por favor déjenme sus comentarios aquí en la página y ahorita lo revisamos. Pero bueno, vamos en esta etapa de la parte del avalúo. Bien importante también el hecho de recabar los documentos. En muchas ocasiones, si tú ves una casa que está en venta o que te gustó la propiedad y tú llegas, hay dos formas que te pueden recibir. Una es que sea el propietario de la casa, el dueño de la casa, el que te reciba y el que te muestre la propiedad. Y en muchos de los casos con nuestros compañeros que son los asesores inmobiliarios. Ellos se encargan de mostrarte la casa, son expertos en ese tema y te ayudan a entender tal cual cómo está la casa diseñada y todo lo que ellos saben hacer a la perfección. En esta etapa de recabar los documentos, ya sea que tú lo solicites a tu asesor inmobiliario o al vendedor, o nosotros también con muchísimo gusto, nada más es cuestión de que nos den el teléfono de contacto de alguno de ellos dos, y nosotros con todo gusto te ahorramos esa llamada o ese proceso de estar solicitando o recabando los documentos. Este es el segundo escalón. Y hablando de tiempo, de el momento en que mandamos el expediente al banco para iniciar para que se pueda asignar la unidad de evaluación, eso aproximadamente toma 2 días en que le estén hablando al asesor o al vendedor, 2 días hábiles. Y una vez que se hace la visita, depende también en este punto, vamos a suponer que es martes y le marcan al vendedor y le dicen, ¿sabes qué? Estamos listos para visitarte. Ahí ellos se tienen que poner de acuerdo en el día y la hora en que pueden recibirlos. Como mencionábamos, tienen que abrir la propiedad. Entonces, depende también de esos días, si es al día siguiente. A partir de la visita tenemos que contar de 5 a 6 días hábiles también. ¿Por qué? Porque el perito fue a la propiedad, tomó fotos, tomó sus notas, se regresa a su oficina y comienza a hacer un reporte de avalúo. Este proceso toma de 5 a 6 días hábiles. Es lo que nos piden. También nosotros todo el tiempo estamos en constante comunicación con ellos para poder agilizar un poquito el proceso. En línea del tiempo, esto es lo que nos solicita. Espero que vayamos bien. Voy a brincar al tercer punto para no quitarles mucho tiempo. No me gusta quitarles mucho tiempo. Y vamos a llegar a este. Como pueden ver, lo puse como 2.1. Como mencionábamos al inicio de la cápsula, depende de cuál es tu proyecto, si es tradicional o si es cofinanciado. Si tu proyecto involucra Infonavit, entonces tenemos que agregarle este escalón, que es el escalón del Infonavit.
Si tu proceso no involucra un Infonavit, bórralo de tu línea del tiempo y brincamos directamente al que vamos a ver enseguida. Pero para los que sí tienen un crédito cofinanciado, entonces vamos a hablar de lo que es la parte del Infonavit. La cita en el Infonavit también es rápida. Nosotros, mientras el perito visitó tu propiedad y está él trabajando en su reporte de avalúo, nosotros como tus asesores estamos trabajando en la solicitud y en el expediente para el Infonavit. Nosotros también nos encargamos de armarlo tal cual lo quiere ver el ejecutivo del Infonavit. Lo dejamos listito así, nada más esperando a que salga el reporte de avalúo para posteriormente acudir a la cita del Infonavit contigo. Y aquí es bien importante recargar esa palabra, el contigo, porque tú como comprador tienes que acompañarnos a nosotros, o nosotros te acompañamos a ti a la cita del Infonavit, porque tú eres el derechohabiente, y por políticas del Infonavit es necesario que tú acudas a la inscripción del crédito. Ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis para los que compran en desarrollo, pero en resumen, esto es lo que va a pasar. Nosotros nos llega el reporte de avalúo, nos vamos contigo a la cita, tú entras a la cita, le entregas el expediente al ejecutivo tal cual te lo entregamos, él lo va a empezar a hojear, mete todos los datos a su computadora y al final te lo regresa con tal cual se lo entregaste más la constancia de inscripción de crédito en el Infonavit. Estas son 3 hojas regularmente. Entonces, te entrega ese expediente más la constancia, tú sales del Infonavit y nosotros vamos a estar esperándote ahí para con todo gusto revisarlo antes de irnos. Revisamos que toda la constancia de inscripción esté correcta y de ahí podemos brincar al tercer escalón al tercer escalón oficial de la línea del tiempo. Aquí vamos a hablar de los tiempos. Es bien importante hablar del tiempo en la cita del Infonavit porque una cita la reservas también durante el proceso. Nosotros te ayudamos a indicarte cuándo es el tiempo justo para que estés separando la cita. Y una cita ya en el instituto, físicamente en el instituto, debe tomar de 1 hora, 1 hora y media si todo está correcto. Esto depende de cuánta gente hay en el Infonavit. Hay ocasiones que hay mucha gente y hay ocasiones que no hay tanta afluencia de gente, entonces varían ahí los tiempos. Pero en resumen, en un solo día podemos palomear este escalón 2.1. ¿Vamos bien? Ya llevamos 19 minutos, me voy a apurar un poquito con este último para no quitarles mucho tiempo. Nuevamente les comento. Y el último escalón es el de notaría. Mencionábamos, si tu crédito no involucra un Infonavit, lo borras y del avalúo brincamos a la notaría. Si no, continuamos aquí, donde es la notaría, pues el proceso es nosotros saliendo del Infonavit ese mismo día, llevamos el expediente a la notaría para que ellos empiecen ahora su proceso interno y avanzar con lo que es tema de impuestos, tema de documentos que piden a registro público, como lo es el prepreventivo. El prepreventivo también se adelanta la notaría. Al momento que nosotros o que el banco asigna la unidad de evaluación, se hace las asignaciones en simultáneo, es decir, asignan la unidad de evaluación y asignan a la notaría. Por lo tanto, estamos hablando del tiempo que lleva el proceso de avalúo y del Infonavit. En estos 2 escalones, la notaría ya se adelantó y solicitó a registro público de la propiedad el certificado de libertad de gravamen. Este documento toma 2 semanas, de 1 a 2 semanas en salir, por lo tanto ya le ganó tiempo durante estos 2 escalones que acabamos de mencionar. Pero bueno, regresamos al tercer escalón oficial que viene siendo la notaría. Ellos empiezan a trabajar el proyecto de escrituras y la constancia que nosotros tuvimos o que le entregamos del Infonavit, esa tarda 24 horas en que el Infonavit conecte en su sistema a la notaría y decirle cuáles son los números oficiales que te van a otorgar. Esto también es bien importante porque no siempre lo que estamos viendo en la pantalla en tu computadora como precalificación no quiere decir que es lo que te va a otorgar el Infonavit. Hasta que no pasamos esas 24 horas después de la cita del Infonavit,
es cuando la notaría sabe cuáles son los números reales que te van a otorgar. Espero no los haya confundido mucho con todos estos trámites, pero una vez teniendo ese dictamen, la notaría regresa con nosotros y empezamos el cierre de cifras. Es ahí donde ya empezamos a juntar todos los créditos, lo que te otorgó el banco con lo que te otorgó el Infonavit, si tienes algún enganche tú disponible, etcétera. Vamos cuadrando todos los números, la notaría va preparando el proyecto de escrituras y una vez que tú estés de acuerdo con las condiciones o con el cierre de cifras, que estés de acuerdo que todo está correcto como lo hemos ido viendo durante esta línea del tiempo, es cuando la notaría manda el expediente o el proyecto de escrituras de regreso al banco para un visto bueno. Tanto notaría como el banco tienen que estar de acuerdo que el proyecto está correcto. Entonces los dos dan vistos buenos y es ahí cuando nosotros podemos programar la firma de escrituras para que tú ya acudas a una notaría, te acompañamos también con muchísimo gusto a la notaría para que firmes tus escrituras y te conviertas en dueño de tu propiedad. Este es lo último del tercer escalón oficial. En esta parte es donde, pues muchísimas felicidades, ya eres dueño, ya concluiste este proceso tan importante para todos como es adquirir una propiedad y de ahí sales de la notaría, ya eres dueño de la propiedad, nuevamente mencionándolo, tú eres el dueño de la propiedad, no es el banco y no es el Infonavit, tú como comprador eres el dueño ahora de la propiedad, la escritura lo va a mencionar, solamente el banco y el Infonavit tienen una garantía sobre la propiedad, en dado caso de que dejes de pagar tus mensualidades, pero tú eres el dueño. Después de la firma de escrituras, la notaría se va a encargar de mandar esas escrituras a registro público de la propiedad para que les pongan un sello donde registro ya está enterado de que cambió de dueño. Hasta que no pase eso, nada más en registro público sigue como pensando o tienen entendido que no ha cambiado de dueño hasta que no se le ponga el sello. De ahí regresa las escrituras de registro a notaría. Después de 2 o 3 meses aproximadamente es cuando ya están en original y es que tú como comprador puedes pasar a recogerlas. Es bien importante que lo hagas porque en muchas ocasiones se les olvida recoger sus escrituras y después es un show volver a conseguirlas. Por último, yo les puse aquí un símbolo de infinito porque nosotros como finanzas asesores hipotecarios profesionales y dentro de nuestro profesionalismo nosotros no nos vamos a olvidar de ti después de salir de esa notaría o después de que hayas firmado o lo que sea. Nosotros vamos a estar ahí listos para atender tu llamada, para contestar tus dudas, para asesorarte en cualquier proceso durante toda la vida de tu crédito. De ese crédito o de otros proyectos o cualquier duda que tú tengas referente a créditos hipotecarios o bancos o Infonavit, con muchísimo gusto nosotros vamos a estar disponibles y hablo por todo el equipo en nuestros teléfonos para poder asesorarte y que tengas pues una experiencia donde digas que tomaste y sepas que tomaste la mejor decisión en tu crédito hipotecario. Si surge algún comentario después de este live, si están viendo el video en repetición, por favor dejen sus comentarios en el Facebook o en alguna de nuestras redes sociales. También pueden llamarnos a nuestra oficina y con muchísimo gusto los vamos a atender. Nuevamente yo soy Carlos Tomás, un gustazo estar con ustedes y los esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde como ya saben. No sabemos si vamos a estar en la oficina o en algún otro lado, pero vamos a estar el jueves a las 5 de la tarde. Saludos a todos.